es una confusión crónica o si es una confusión aguda. Entonces, para diferenciarlos clínicamente, una confusión aguda de una confusión crónica, de acuerdo al inicio, el paciente que viene una confusión aguda, su inicio es súbito, ¿verdad? Es un inicio de repente, es un inicio repentino. El paciente presenta confusión, estado de confusión. Bueno, si es una confusión crónica, su inicio es lento, es progresivo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que esto inicia en horas, en días, para ponerse mal un paciente, para ponerse confundido. Y la confusión crónica, que sería la demencia, iniciaría de forma lenta, paulatina, en meses, en años, y ahí lo podemos diferenciar clínicamente de acuerdo al inicio. En años o en meses. Y sería prácticamente en horas o en días. La progresión de la enfermedad es el paciente que tenga una confusión aguda, lo que llamamos en geriatría un delirium, es fluctuante. Fluctuante quiere decir que tiene periodos que el paciente se ve normal, el paciente está platicando de una forma adecuada, con las funciones mentales superiores conservadas, y a veces el paciente tiende a tener la confusión, confuso, estado alerta, y eso es variante en las horas o en los días también. En la mañana está normal, platica adecuadamente, coherentemente, y en la noche, en la tarde está incoherente, inquieto, con alucinaciones, con desorientación. O sea, su curso es fluctuante habitualmente, ¿verdad? Es la forma de poder diferenciarlo. Aquí es progresivo la enfermedad. O sea, primero se altera la memoria, luego se altera la orientación, pero esto es en meses, en años. Luego presenta desorientación, luego presenta alucinaciones, pero en años, en un periodo muy largo de tiempo. Y también la otra forma de diferenciarlo es que esto es potencialmente reversible. O sea que el paciente normalmente revierte el estado de confusión bajo tratamiento médico, y esto de la demencia es irreversible. Así podemos diferenciar clínicamente un estado de demencia a un estado de delirio. ¿Tienen algún comentario?
¿Alguna pregunta? Sí, en el estado pasivo del electrónico. También los pacientes pueden de repente fluctuar, Sí, o sea, sí. que pueden. ¿Algún comentario? No, doctor, yo no. Bueno. En ocasiones también en los pacientes no es un estado permanente de deterioro, puede ser fluctuante en los pacientes demenciados, pero es fluctuante, o sea, por más tiempo, pues. O sea, hay periodos que están normales, 2, 3 semanas, y puede después. Sí, sí existe, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Cuando hablamos de demencia, las causas normalmente es la causa, o sea, la etiología de la enfermedad prácticamente está en el sistema nervioso central. O sea, ya sea que hay alteraciones de las células noradrenérgicas, pero más que nada lo que se refiere etiológicamente son las células o las neuronas colinérgicas, las que producen acetilcolina, las que están deterioradas. Algunas teorías dicen que las células en sí se mueren, las neuronas colinérgicas se mueren. Otras teorías dicen que las células no se mueren, pero la acetilcolina disminuye. Entonces, su etiología normalmente sobre todo las degenerativas, las consideramos a nivel de las células colinérgicas, ya sea por falta de acetilcolina o por muerte de las células neuronales colinérgicas. Las causas de un estado de confusión aguda normalmente son infecciones, de vías urinarias, de vías respiratorias, gastrointestinales, o sea, cualquier infección puede generar en el anciano un estado de confusión aguda. Los desequilibrios hidroelectrolíticos. Los desequilibrios, la hiponatremia, sobre todo el sodio, el paciente le genera mucho estado de confusión cuando el sodio disminuye en la sangre. Las hiponatremias son una de las causas principales de... El potasio no está tan implicado en esto. El potasio es más para problemas cardiológicos, arritmias. Si hay hipocalemias, hay arritmias. Si hay hipercalemias, hay arritmias en sí. Pero el sodio ya está implicado como causa de delirium en un paciente anciano. Sobre todo en los ancianos, una de las primeras manifestaciones clínicas de cualquier enfermedad es la hiporexia. El paciente no quiere comer en 2 o 3 días. Eso hace que el paciente presente la ingesta de alimentos. Aunado a la diarrea, si tiene diarrea, o si es diabético, tiene poliuria, pierde líquidos, pierde sodio, sí presentan hiponatremias, sí presentan desequilibrios hidroelectrolíticos y condición, estado de confusión. Es por eso que se refiere que es potencialmente reversible, porque si el paciente se hidrata, se corrige el sodio, el paciente mejora. Obviamente con antibióticos si tiene infección.
Aquí es importante mencionar que cualquier desequilibrio, ya sea desequilibrio ácido-base, ya sea hipoxia o hipoxemia, inclusive casa que vivía, a cambiar su medio ambiente, de una casa a otra, puede generar estado de confusión del anciano. O sea, por eso en geriatría recomendamos al paciente que no lo lleven de una casa en otra, porque puede generar estado de confusión. Muchos hijos lo que hacen es, bueno, te toca un mes a ti, a Pedro, a María le toca otro mes, y si tiene 4 hijos, pues va rotando cada mes en cada casa. Pero el ambiente es diferente, el nieto escucha música, pues comen más tarde, la alimentación es diferente, no saben dónde está el baño. En sí, en la noche puede generar un estado de confusión del anciano, no solo en la noche, también en el día. Pero solo es cambiarlo de ambiente al anciano no es adecuado. Por eso nosotros no recomendamos eso de rotar al anciano. Se llama rotación en términos médicos o geriátricos y se llama peloteo en términos muy generales, muy vulgares. Pelotear al anciano no es recomendable. El anciano debe vivir donde siempre ha vivido, donde siempre ha estado con su pareja, o solo o sola. Ahí debe vivir el anciano para no generar estado de confusión. El diagnóstico de confusión aguda ahora sí es el diagnóstico. Se hace con el método de CAM. Ya les había comentado que confusion haces mental. O sea, preguntas de la confusión mental. La doctora Inouye hizo este método para poder diagnosticar estado de confusión. Solo vamos a diagnosticar. No es una situación pronóstica ni nada. Ni es para diagnóstico de confusión. Las causas también las vamos a investigar clínicamente al paciente. Las causas no las podemos determinar mediante la escala. Si el paciente tiene un curso agudo, o sea, acaba de iniciar 2 o 3 días antes de... Normalmente al familiar le genera angustia después de 24 horas de ver a su paciente confuso, ya le genera angustia. Ya te busca como médico. Máximo 3 días ya de plano los pacientes que fueron muy decidiosos, no tenían dinero, no se cobran mucho los médicos, no sé. Pero normalmente 24 horas después ya te generan consulta médica o ayuda médica para atender a estos pacientes. Si el comienzo es agudo o el curso es fluctuante, como ya habíamos quedado, que tiene periodos de normalidad, periodos de confusión, cualquiera de estos 2 puntos vamos a considerarlo vital o determinante. Son 4 puntos. ¿Sí? Si tiene alteraciones de la atención, el paciente la hora que estás interrogándolo, no te atiende, se distrae. Eso es un punto muy importante y prácticamente son las 2 bases para hacer el diagnóstico confusión. Si el pensamiento está desorganizado,
o alterado, es otro punto, es el punto número 3. Pues el paciente lo identificamos que está alterado el pensamiento cuando tiene alucinaciones, cuando tiene ideas agresivas, cuando su lenguaje es parco, cuando habla de más, cuando no habla, cuando habla de más le llamamos fuga de ideas, cuando habla poco le llamamos lenguaje parco. Entonces, cualquier alteración de pensamiento en su lenguaje o alucinaciones que esté diciendo, visuales son habitualmente los más frecuentes, aunque hay alucinaciones auditivas también, pero lo más frecuente es lo visual. Entonces, es otro punto, pero la doctora Inui dice que debe cumplirse los dos primeros. Puede estar el tercero o puede estar el cuarto. El cuarto es tu conciencia. Si está dormido o somnoliento, pues es la palabra correcta. Si está estuporoso o si está en coma. Cualquiera de esos tres que se cumplan, el 1 y el 2 se tiene que cumplir, o se puede, y el 3 o el 4. No tienen que estar los 4, porque lógicamente, pues, si está en coma, pues no vamos a poder hacer lo demás, ¿verdad? Pero sí, al paciente lo debemos ir, o al familiar, para que sepa, sí, para que sepamos, y su inicio es agudo, si tiene alteraciones de la atención, si tiene alucinaciones, si está inquieto, si dice palabras incoherentes, si está desorientado, y la conciencia. Bueno, nosotros en geriatría y en clínica a la confusión lo subdividimos. Cuando está muy agresivo, muy inquieto, se quiere ir, tiene alucinaciones, el paciente está hiperactivo, le llamamos un delirium hiperactivo. Cuando está dormido, responde a las preguntas, pero está somnoliento el paciente, le llamamos delirium hipoactivo. Está dormido el paciente. Lo más frecuente es que tenga un delirium mixto, o sea, una parte muy dormido, porque invierten inclusive el ciclo sueño-vigilia, se duermen de día y despiertan de noche. Lo más frecuente es que sea mixto, o sea, que tenga una fase donde esté dormido y otra fase que esté muy inquieto, muy desorientado y muy alucinado, muy agresivo. Puede tener en este periodo también, les digo, normalidad, o sea, que el paciente esté coherente, esté adecuada a su conversación. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer? Está entendible todo, doctor. No sé mis compañeros. Todo bien, doctor. Ok. Es el método de CAM la forma de diagnóstico de delirium en el anciano. Cuando detecten que alguien está confuso, tienen que buscar una causa de un desequilibrio en la homeostasis del anciano. Puede ser la hiporexia por depresión, el paciente se deprime, baja su sodio,
y se confunde. Puede ser el cambio de que lo sacaron de su casa y lo llevaron al asilo. Puede haber confusión, ¿verdad? Puede que el paciente se le haya muerto un perro y esté triste por eso y no coma, puede generar confusión. Por eso es psiquiatría abarcar los aspectos sociales, familiares, con quién vive, dónde vive. Es importante que usted pregunten de sus amigos, de su trabajo, cómo se siente, de qué quiere. Y ustedes apoyan al anciano en las decisiones. A mí me tocó, o sea, es parte del apoyo del médico, juntar a la familia y decirle, bueno, no lo pueden tener rotando el paciente anciano, se les va a caer, se les va a confundir más frecuente. En geriatría se llama síndrome de caídas, cayendo constantemente. Se llama síndrome de confusión aguda, a un paciente que está desorientado en forma abrupta. Son síndromes geriátricos muy frecuentes, ¿verdad? El tratamiento aquí, lógicamente, es hidratarlo al paciente, que es lo más frecuente que te he tratado. Darle antibióticos. En muchas ocasiones hay que darle antipsicóticos, como haloperidol, 5 miligramos por las noches, intramuscular. También vienen gotitas, 5 gotitas o 10 gotitas por la noche, para tratar de que el sueño se vuelva a normalizar, no se invierta. En confusión aguda también existe cuando un paciente es privado de la vista en forma abrupta, se le llama síndrome de Charles. Es bueno que lo sepan para efectos exámenes o algo así. Charles Bonnet, un biólogo austriaco, que operaron a su suegra y entonces el día que lo operaron, empezó a tener estado de confusión aguda, alucinaciones visuales, pero lo habían operado de los 2 ojos y prácticamente estaba ciega y ella tenía alucinaciones. Entonces, por presentarse después de operada de la vista, se le llama Charles Bonnet cuando un paciente presenta la confusión aguda por pérdida súbita de la visión. Es similar al síndrome de la pierna fantasma, miembro fantasma. Cuando te duele el pie que no tienes. Es igual aquí. Ves lo que no puedes ver. O sea, es una situación de un delirium, de una alteración, así que geriátrica, que es muy frecuente en el anciano y en los jóvenes prácticamente no se presenta. ¿Comentarios? ¿Dudas? Creo que no, Doc. No, no. Bueno, nos veríamos el viernes para hablar de Todas estas son escalas que aplicamos al paciente, por eso yo me estoy dando el lado clínico. Una escala también que aplicamos mucho al anciano se llama escala de Yesabat, Yesabaje. Le llaman también PDS, Geriatrics, Depression Scale.
Entonces es escala de presión psiquiátrica. Consígame la de 15 puntos, por favor. Son 15 preguntas que le tienen que hacer el anciano para que puedan identificar si tiene o no depresión. Muchos ancianos están heridos. Depresión es una enfermedad prácticamente que a veces lo olvidamos y es muy frecuente y da muchos síntomas, pero con esta escala podemos diagnosticar depresión en el anciano. Y nos veríamos el viernes, yo creo que a las 2, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Ok. Entonces, así quedamos, ¿vale? Gracias, Nos doctor. vemos. Dale. Muchas gracias, Dale, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego. Dale. Gracias, doctor.